a la ética, introducción a la ética. Voy a compartir pantalla. Y ahora, ahí está. De vuelta. Ahí está. Bien. Un poco les había adelantado la última clase, creo que estaban todos los que están acá, ¿sí? Y había salido este tema de la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más puntualmente, pero la idea es que leamos juntos esta primera parte, ¿sí? ¿Con qué criterios se juzgan las acciones humanas? ¿Quién quiere leer? Vamos, alguien que lea. Verse se vio porque un compañero de la tarde, del turno mañana lo leyó desde el celu. Bueno, se están matando por leer. ¿Elijo yo? A ver, Fabricio, ¿lees? Hola. Chicos, ¿están o se congeló la pantalla? Ah, yo estoy comiendo. Ah, mira. Fabricio, lee, dice que sí. Ah, no, Fabricio dijo que sí, mala mía. Pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, voy a leer yo. Esto lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, ¿con qué criterio se juzgan las acciones humanas? Las preguntas que inician este módulo hablan de sujetos morales, de libertad, de acción humana. Estos términos competen a un ámbito de la filosofía llamado ética, y es uno de los que más han preocupado a los filósofos de todas las épocas. Como se dijo en la introducción, se trata de la rama práctica de la filosofía, es decir, de aquella que se ocupa de la praxis, del obrar humano, en la medida en que éste tenga que ver con otros hombres o con la realidad humana en su conjunto. Es claro, entonces, que todos estamos implicados en este problema a partir del momento en que compartimos nuestra vida con otros seres humanos. Es inevitable que nuestras acciones, en mayor o menor medida, de modo más o menos inmediato, afecten a los otros y a las decisiones que ellos tomen, ¿sí? Entonces, como palabras importantes, estas que figuran en negrita, ¿sí? Sujetos morales, supone la libertad, supone la acción humana, ¿sí? Si hablamos de un sujeto moral, tenemos que hablar de un sujeto libre que realiza una acción, ¿sí? Y estamos diciendo que la ética es la rama de la filosofía, una rama práctica que se ocupa de la praxis, del obrar humano, ¿sí? Bien, vamos por acá, en este sentido, ¿sí? En este sentido vamos a hablar de sujeto o agente moral, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hablar de sujeto o agente moral? Cuando consideremos al hombre, al ser humano, desde el punto de vista de su responsabilidad en una decisión o en una acción concreta realizada de manera voluntaria y que afecta a los demás. Entonces, para repasar, hablamos del sujeto o agente moral, ¿sí? Cuando una persona es responsable de tomar una decisión o de una acción concreta, ¿sí? Voluntaria y que afecta a los demás, ¿sí? Si yo me cepillo el pelo, no estoy decidiendo hacer algo, estoy realizando una acción, pero esa acción no afecta a los demás. Obviamente me hago responsable de elegir cepillarme el pelo, pero no es una acción moral. Ahora después vamos a ver de qué se trata. No soy considerada como sujeto moral en esa acción, ¿sí? ¿Cuándo podemos considerar que un hombre es responsable de sus acciones? En principio hay responsabilidad cuando la acción es voluntaria, ¿sí? Nadie puede culpar a otra persona de mentirle si esta última no sabe la verdad, ¿sí? Si yo digo, vos me mentiste que perdió Boca. Bueno, pero yo no sabía ni que jugó Boca, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo me podés acusar de que te mentí si ni sabía que jugó Boca? ¿Se entiende? Es una mentira tonta esta que estoy diciendo. No hay responsabilidad donde no hay voluntad, ¿sí? Donde la acción no es deliberada, es decir, pensada y elegida.
Pero además, para que haya responsabilidad, la agente moral debe ser libre, ¿sí? Esto lo habíamos dicho al principio. Por eso en la historia muchas veces se ha argumentado que alguien no tuvo responsabilidad en un acto porque hizo una acción que le ordenó un jefe o un superior que es, en última instancia, quien porta la responsabilidad de la decisión. Sin embargo, muchos filósofos mostrarán que este argumento es engañador. En todo hombre siempre hay, en la medida en que hace una acción consciente, una cuota de libertad. Volveremos a esto más adelante, antes es preciso revisar algunos conceptos de esta disciplina que nos ayudarán a comprender mejor los planteos de la ética. Lo último, ¿sí? ¿Cuándo se considera que una persona es responsable de sus acciones? Cuando la acción es voluntaria y libre. Cuando decide hacerlo, lo elige y lo realiza, ¿sí? Ahora, ahí pone como una pequeña salvedad que dice, a veces, ¿no? O en la historia muchas veces se argumenta con que una persona no tuvo responsabilidad porque le ordenaron algo, ¿sí? Y hoy hablábamos con los chicos del turno mañana de la ley de obediencia debida acá en Argentina. La ley de obediencia debida, de alguna manera, liberaba a aquellos militares que habían seguido órdenes de sus superiores de, no sé, torturar durante la dictadura, ¿sí? O de, no sé, matar, asesinar a alguien. Diciendo que, librándose de toda responsabilidad, diciendo que habían seguido una orden y que habían obedecido. Por eso se les llamó ley de obediencia debida. No de vida por la vida, sino de vida de deber, ¿sí? Obediencia de vida. Entonces, ahora dudo de eso, después lo busco, porque capaz que para mí es de vida, de deber, pero bueno. Entonces, nada, hoy charlábamos sobre eso, ¿no? Cuánta responsabilidad hay en esa persona que siguió una orden y sin embargo cometió un crimen, ¿sí? Un crimen en este caso de lesa humanidad. Así que bueno, nada, es interesante que lo veamos desde ese lugar, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Genial. A ver, obviamente todo lo que quieran participar, preguntar, bienvenido sea, ¿sí? Para estos temas que, a ver, nos competen a todos, de ética hablamos todo el tiempo, ¿sí? Bien, diferencia entre ética y moral, sí, vamos a este párrafo, después leen ustedes tranquilos en casa, ¿sí? Pero vamos a, hablar, a este que dice hablamos entonces, ¿sí? Acá hay una pequeña distinción, ¿sí? Cuando hablamos de la moral y cuando hablamos de la ética, ¿sí? En estos párrafos plantea lo siguiente, cuando nos referimos, ¿sí? A todos los comportamientos, valores, principios, acciones que se ponen en juego cuando un ser humano actúa en una determinada sociedad, ¿sí? Hablamos de la moral. Ahora, hablamos de ética, que acá lo tienen en negrita, cuando estamos hablando de la disciplina filosófica o de la rama de la filosofía y hablamos de una actividad crítica, una reflexión y argumentación sobre la moral, ¿sí? Es decir, la moral sería lo que se lleva a la práctica, lo que se acostumbra, los valores, las conductas, el código moral, ¿sí? De una sociedad, mientras que la ética va a ser la reflexión, ¿sí? El estudio teórico, la pregunta sobre esas costumbres y valores que se llevan a la práctica, es decir, sobre la moral, ¿sí? ¿Se entiende esta pequeña distinción? Bueno, acá dice, Sí. por ejemplo, en nuestra vida corriente aceptamos de manera más o menos explícita el principio moral de que no se debe mentir, ¿sí? El principio moral es no mentir. También juzgamos a quienes mienten deliberadamente como personas inmorales, es decir, consideramos que su comportamiento va en contra de una norma moral. En cambio, cuando reflexionamos y evaluamos el sentido que tienen la verdad y la mentira como valores, estamos dentro de la esfera de la ética, ¿sí? Está mal mentir, es una norma moral. Ahora, ¿por qué está mal mentir? Es una pregunta filosófica y es una pregunta pertinente a la ética, ¿sí? Que le compete a la ética, no a lo moral,
¿sí? Es decir, hablamos de la norma, está mal mentir. Ahora, si me pregunto, ¿por qué está mal mentir? ¿Cuál es el valor de la verdad en nuestra sociedad? ¿Todos decimos la verdad? ¿Es posible llegar a verdades absolutas sobre algunas cosas? ¿Sí? Esas son preguntas obviamente filosóficas en torno a lo moral, por lo tanto son preguntas de la ética. ¿Sí? Bueno, eh, acá tienen otra distinción, ¿sí? Habla un poquito más de lo mismo, siempre está mal mentir, porque está bien ayudar al prójimo, ¿sí? Pueden ser algunas de las preguntas. Y me quiero rescatar esto, ¿no? La ética se propone formar un criterio crítico y reflexivo, y en ese sentido también contribuye a tomar decisiones de manera acertada, comprometida y libre en nuestra vida, ¿sí? A ver, ¿para qué nos sirve estudiar ética, sí? O estudiar, ustedes fíjense que han tenido o tienen una materia que se llama formación ética y ciudadana, ¿no? Es una materia que nos enseña cómo ser ciudadanos, en definitiva, cómo ser buenos ciudadanos. Si yo voy por la calle y paso todos los semáforos en rojo, no solamente que, si voy manejando, ¿no? Paso todos los semáforos, o como peatón también, no solamente que va a correr riesgo mi vida, sino también que voy a, o me van a castigar con algún tipo de penalidad, ¿sí? O me van a meter preso, me van a hacer una multa. Entonces, la ética, ¿sí? Lo que les decía, intenta reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué, sí, tengo que convivir de esta manera con los otros? ¿Por qué se crearon estas normas morales? ¿Por qué no podemos pasar todos cuando queramos? ¿Sí? Bueno, toda esta reflexión que puede ser simplemente por pasar un semáforo en rojo o verde o lo que sea, tienen que ver con la ética, y ya más adelante vamos a ver la formación de las normas morales y normas sociales. Bien, entre las acciones humanas, no todas son morales o inmorales. Calificamos una acción o a quien lleva a cabo como o a quien la lleva a cabo como moral cuando cumple con las costumbres o normas que rigen a un grupo, y de inmoral cuando no cumple con esa norma o altera los usos y costumbres, ¿sí? Pero hay acciones que son típicamente humanas, como lavarse los dientes a la mañana o acostarse temprano, que no son ni buenas ni malas, ¿sí? A estas acciones las vamos a llamar amorales. Entonces vamos a tener tres distinciones, ¿sí? Entre lo que es la acción humana, y acá se los voy a poner en el chat. Acción, acción moral, ¿sí? Podemos decir moral e inmoral. Moral sería cuando va de acuerdo a las normas, costumbres y valores de una sociedad. E inmoral cuando no, ¿sí? Cuando no va de acuerdo. Y después tenemos las acciones amorales, es decir, aquellas que no están ni bien ni mal. No podemos decir ni que está bien ni mal, qué sé yo, lo que yo les decía antes, cepillarme los dientes, cepillarme el pelo, digo, no afecto a nadie en caso de que no lo haga. ¿Se entiende? ¿Va? Sí, profe. Muy bien. Ahora, Sí. vamos a analizar un par de opciones que tienen acá, una actividad que esto me gustaría que simplemente en la carpeta sí pongan introducción a la ética, hagan un pequeño resumen capaz, distinguiendo ética y moral, ¿sí? Todo esto como para que lo tengan, porque al momento de hacer el trabajo sobre este tema seguramente aparezcan estas cuestiones, ya lo tienen leído, ¿sí? Y después esta actividad que es muy sencilla, la vamos a hacer entre todos ahora, ¿sí? Y digamos, es como presentación de la ética. Determinen cuáles de las siguientes situaciones corresponden a planteos relativos a la moral y cuáles son amorales, ¿sí? Recuerden que los planteos relativos a la moral pueden ser morales o inmorales, y los amorales son amorales, es decir, no se puede decir ni que está bien ni que está mal. Fundamentar su elección, ¿sí? Vamos con la primera. Juan siempre trató de sacar ventaja de sus compañeros en el trabajo. Los usaba para conseguir ascensos en su puesto o para quedar bien con los jefes. Por eso nunca consiguió tener amigos laborales.
¿De qué se trata? Y es inmoral. Bueno, bien, es inmoral, o sea, es un planteo relativo a la moral. Muy bien. Podemos decir de eso que está bien o que está mal, ¿o no? Sí, o sea, lo que haría Juan está mal. Claro, exacto, pero a ver, ¿por qué es moral? Porque de esa acción podemos juzgar que es buena o mala, ¿sí? Ahora, ¿por qué la podemos juzgar como buena o mala, esa acción? Y ahí está lo básico para que entiendan lo moral y lo amoral. Porque afecta a otros, ¿sí? Vamos a ver el siguiente caso. Cuando Ana se estabilizó económicamente, cambió el auto y empezó a pagar un departamento. ¿Qué creen que es? Es amoral. Claro, porque no afecta a un tercero. Para Ana es algo bueno haberse comprado un auto y pagar un departamento, ¿sí? Pero a ver, es amoral, porque no le cambia la vida a nadie más que a Ana, ¿sí? La moral, lo moral, la acción moral, siempre lo pensamos en relación a los demás, en relación a otros, cómo mi acción, ¿sí? Puede afectar la vida de otros. Entonces, en ese sentido es que juzgamos también lo moral y lo amoral. ¿Se entiende? Sí, Bueno, profe. bien. La eutanasia es el derecho a morir dignamente y a poder elegir cuándo dejar de sufrir. En algunos países está permitido, pero en la mayoría todavía es una cuestión discutible e irresuelta. ¿Qué opinan? ¿Es moral, inmoral, amoral? ¿Sería amoral? ¿Por qué? Porque la persona elige eso y, bueno, puede afectar a su familia, pero, bueno, Bien, no. sí. Pero no. A ver, yo creo que es moral. ¿Por qué moral? No estoy diciendo moral como algo bueno, ¿eh? Creo que es un planteo moral y que no podemos definirlo ni moral ni inmoral. ¿Pero por qué moral? Porque la gente puede decir que está bien o que está mal. Y en definitiva, como vos decís, afecta a otros, por ejemplo a su familia. El hecho de que se sancione una ley de eutanasia afecta, ¿sí? A la sociedad. Afecta a los otros. Para mí, vos podés fundamentar lo que vos dijiste. No está mal lo que vos dijiste. ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo. Nicole. Nicole. Sí, porque no, cuando estoy presentando la pantalla, viste, no veo quién me habla. Bien. Las enfermedades cerebrovasculares son las que han tenido mayor crecimiento en los últimos años en nuestro país. ¿Qué es? ¿Sería algo amoral? Sí, exacto. No hay ninguna acción en una enfermedad cerebrovascular. Podemos decir que se puede ver a malas costumbres, pero nadie decide que otra persona o que uno mismo tenga una enfermedad cerebrovascular, ¿se entiende? Eh, Tuvieran mayor crecimiento, pero no depende de nadie, no hay una acción ahí a juzgar. A lo sumo podemos decir los malos hábitos, podemos referirnos a los malos hábitos de alimentación, podemos referirnos a hábitos de sedentarismo, ¿sí? Pero no hay acá una acción deliberada y decidida en tener una enfermedad. Así que es amoral. Muy bien. Y por último, me desperté un poco deprimida y pensé que si me vestía de rojo me iba a sentir un poco mejor el resto del día. Es algo amoral. Exacto. Esta es re fácil. Muy bien. Bueno, re sencillo. La idea es que, como les decía antes,
Tarea para la carpeta, para todos, ¿sí? Hacen un resumencito de esto, ¿sí? Les pongo acá, tarea, 2 puntos. Resumen, ¿sí? De qué es la ética, diferencia con la moral, y actos morales y amorales. Esos serían como los títulos que tienen que tener, ¿sí? Y amorales. Me salió morales, ya morales. Morales y amorales. Ahí está. ¿Sí? Esos serían como los títulos que tendrían que tener en la carpeta como resumencito. Y la actividad, ¿sí? La actividad simplemente señalar cuál es cuál, ¿sí? Como para que lo tengan. Bien, esto es lo de la clase de hoy. Vamos a continuar en las clases que siguen con ética, ¿sí? Les voy a ir pasando más material. Como les decía, la idea ahora no es entregar un trabajo práctico cada vez que nos vemos, porque aparte nos vamos a ver semanalmente, por lo menos mientras que sea virtual, pero sí la idea es ir trabajando clase a clase con algunas páginas, que ustedes vayan tomando nota, como digo, por eso es importante que en la carpeta vayan anotando cosas, ¿sí? Que vayan como resumiendo, porque al momento de hacer el trabajo práctico de este tema, vamos a retomar, ¿sí? lo que estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, algo para preguntar? No, ¿No? no. Bueno. Bueno, escuchen, ¿les parece la semana que viene a las 2:15, si tienen a las 3 de la tarde, recién la otra materia? ¿Vale? Si, a ver, si no tienen a las 3 de la tarde la otra materia, si les adelantan la hora, ¿con quién tienen? ¿Con Romy? Sí, con Palacios. Ah, bueno, le pregunto yo. Le pregunto yo a Romy entonces. A ver, si Romy me dice, Ok. mira, yo lo voy a tener siempre a las 3 de la tarde, hacemos 2:15 la clase. ¿Sí? Sí, Solo por este tiempo que es virtual. Después cuando nos vemos en mi colegio nos vemos a las 2 de la tarde. Va, 2:05 en realidad. Nos sí. vemos volando. Parece que estoy en el colegio porque expliqué todo rápido, pero ¿saben por qué expliqué todo rápido? Porque no participan. Hoy tuve la clase con Nicole nada más. Bueno, cualquier cosa me escriben al Classroom, ¿sí? Esto lo van a hacer eh, para la semana que viene, ¿sí? Háganse el resumencito, pero piensen que este trabajo es para ustedes, no es para mí, ¿sí? Todo esto que van resumiendo, todo esto que van resolviendo es para ustedes. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, gente, me alegro de verlos, aunque sea así, y nos estamos viendo pronto, ¿sí? El jueves que viene. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao. Chao, profe. Profe. Chao.